una promesa hace unas semanas y aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Las promesas se cumplen. Eso es ley. Vaya, no hay forma de que no. Sino para que anda abriendo uno la bocota. Está César Carrillo Trueba. Eres maestro de antropología social, etnografía. Estudiaste en París. Eres curador de la exposición, lo platicábamos, Imágenes para Verte, ver-te, una exhibición del racismo en México. Hay mucho que hablar del racismo. Las palabras correctas, porque el otro día había una persona que en este asunto de la discoteca, del bar Pulse, en lugar de llamar esto un acto homofóbico, lo llamó xenofóbico. Y pues bueno, lo peor que pudo hacer fue borrar el tuit, ¿no? Cuando se dio cuenta que pues no era lo mismo. ¿Qué es correcto en el tema de la palabra racismo? ¿Cuáles son las palabras primas, tías, sobrinas, hermanas, mamás, papás de la palabra racismo? ¿Y qué significan? Pues el racismo está basado, bueno, primero puedo decir buenos días, buenas tardes. Qué divinos el racismo está basado, pues, justamente en el concepto de raza, ¿no? Que sirvió sobre todo, principalmente, quizá desde antes, pero en el siglo XIX, para clasificar, ¿no? Dividir a la humanidad en grupos según esto bien definidos, ¿no? Pero es un concepto que siempre fue muy laxo en cierta manera, porque había clasificaciones de 5 razas hasta 500, ¿no? La última es de 1940 y tantos, y son 500 razas. Entonces, claro, de 5 a 500 puede ser, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, eran esas primeras 5? Primeras eran pues las que se manejan más comúnmente: negro, blanco, amarillo, bueno, asiático, ¿no? Pero que siempre se dividen por colores, ¿no? Rojo los americanos, ¿no? Y los melanesio, polinesio, cafés, ¿no? De esa zona. Entonces, a veces eran nada más 4, entonces luego había que, si no eran todos razas, eran tipos, subtipos, pero las clasificaciones siempre tienen eso, ¿no? Sin embargo, esas clasificaciones lo que tenían como objetivo en el fondo, pues eran clasificaciones que se hacían en las ciudades europeas, ¿no? Sobre todo, y se clasificaba el mundo que se estaba como descubriendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ellos estaban descubriendo ese mundo y se estaban adueñando de él. Al final, esas categorías permitían una relación, establecían una relación con esos pueblos, ¿no? Entonces los europeos clasificaban a algunos como más civilizados porque eran más cercanos a su propia forma de vida, a su cultura, ¿no? A su tipo de sociedad, y más alejados los veían más salvajes, ¿no? O sea, menos ropa. Digo, la gente que vive en cierto clima utilizaba menos ropa y ya los veían como entonces mucho menos civilizados, más cercanos a los animales, ¿no? Y el concepto de raza pues cae en un desuso por todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Shoah, el genocidio que se dio de gitanos, judíos, eslavos, etcétera. Pero quedan los clichés. En México es muy interesante porque estos clichés, estos estudios de raza son poco conocidos, pero se hacen bastantes estudios en el siglo XIX donde se clasifican, se dividen a los pueblos, ¿no? También en lo mismo, los que son un poquito más civilizados, se dice semicivilizados, y aquellos también que son más rebeldes, se les clasifica como salvajes, ¿no? Que era el caso de los yaquis, ¿no? Que se decía que el pueblo yaqui era de los más salvajes porque no cedía, ¿no? Ante esta ocupación que había de su territorio, y terminaron exterminándolos. Los yaquis, en 30 años de guerra que les hizo el gobierno central a finales del siglo XIX, se redujeron a 15% de la población que originalmente tenían. Eso es prácticamente un genocidio. Claro. Bueno, actualmente el que existe en Tíbet, mientras estamos platicando tú y yo, ¿no? O el de Pol Pot, o el de Hitler, o el de, ¿no?
Sin embargo, en México no se habla de eso. La diferencia es que todo mundo conoce la Shoah, ¿no? El genocidio que hubo en Alemania, en Europa, y nadie sabe que aquí mismo, dentro de nuestras fronteras, hubo genocidios, hubo deportación. A los yaquis se les deportó, se les llevó a trabajar como esclavos a Yucatán y otros lugares, y eso no es conocido. Entonces la exposición un poquito lo que busca es rescatar, ¿no? Bueno, dar a conocer estos hechos y poner sobre la mesa el tema de la discriminación racial que sigue existiendo en México, que ese es el asunto que se discute todavía, ¿no? César, mientras te escucho, como la gente que hace posible ¿Qué tal, Fernanda? No sé si a ustedes les pasó, pero mientras yo escuchaba que era racismo, es decir, cuando tú defines raza, ya estás implicando el racismo. Exactamente. ¿Sí? Es eso, tal cual. ¿Se entiende bien? Claro, claro. O sea, cuando tú dices raza, pues es que eran 4 y luego 5 y luego 500, pues que no, ya ahí está siendo racista. Exactamente. El asunto es que como es una categoría que se construye al interior de la ciencia, y la ciencia funciona un poco así, de repente como que todo lo que produce la ciencia es neutro, ¿no? No tiene implicaciones. Morales, la ciencia éticas, está alejada de la ética. Claro. De alguna manera hace aséptica, ¿no? La categoría, y se piensa que al hablar de raza se habla de una cosa sin más, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve los atributos de las razas en todas estas clasificaciones, se da cuenta que están implicadas pues una serie de ideas sobre el otro, ¿no? Y ahí es donde viene que si unos son más salvajes, más inteligentes, menos inteligentes, que si su cerebro es menor, que si es mayor, que si tiene más circunvoluciones. Todos los estudios que uno se puede imaginar se han hecho con base en esas categorías, ¿no? Vamos a una pausa, César Carrillo. Regresamos con el tema de racismo. ¿Ustedes han sufrido un acto racista? Yo recuerdo 2 que me han tocado a mí vivir como persona. Uno en Atlanta, por ser blanca. Fuerte en el sentido de fue como esta empatía con los negros, ¿no? De decir, caray, si así los blancos han tratado a los negros, cuando el negro te trata mal como blanco, dices, híjole, ¿cómo es posible que se haga esto en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿A ti te ha tocado racismo? ¿Vivirlo? Sí, a mí me llegaron a parar muchas veces en el metro en París porque pensaban que era árabe, ¿no? Entonces me paraban y papeles a ver y pasaban otros güeritos y no los paraban, ¿no? Entonces sí, es así, bueno, ¿y por qué? Si yo qué hice, si yo vengo igual que todo el mundo. El aspecto, o sea, ese es el asunto con el racismo, que es el aspecto, ¿no? El estereotipo. El estereotipo, los clichés que se han formado. Es ¿no? interesante saber dónde han vivido. El segundo momento en donde yo sentí un racismo espantoso fue en la embajada alemana, por ser mexicana y por no estar casada con un alemán. No, muy feo, muy feo. No es este hecho de que si eres mujer te doy trabajo o no te doy trabajo, no, de por tu aspecto. El primero es como tú eres blanca, voy contra ti. Y el segundo es como no eres alemana, ¿qué chingados estás haciendo aquí? Hasta rimó. Nos acordábamos con César Carrillo Trueba de actos de racismo en México. Qué bárbaro, ¿eh? Hay esa de los elotes, ese Zacal que no le cambia, decíamos, la llanta al Ferrari y le pone una tranquiza espantosa al de seguridad. Y le insulta, ¿no? Y lo primero que le viene es algo así como le dice pinche indio, es la primera cosa, ¿no? Eso es uno de los rasgos, digamos, claros del racismo. Es muy frecuente el tema de pinche indio, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, se desatan mucho estas categorías como, digamos que lo que tiene el racismo que es que genera categorías que
de alguna manera, bueno, articulan el pensamiento y las relaciones con las personas. Entonces, si uno ve el más sencillo, bueno, siempre es el de género, ¿no? O sea, bueno, hombre, mujer, entonces alguien que ya no quiere jugar fútbol, no quiere pelearse, o no quiere... ese es como mujer, ¿no? Ya si le gusta el ballet, ¿no? Ya es prácticamente una mujer, ¿no? Si uno va a Cuba, en Cuba, alguien que hace ballet, un hombre, nunca le dirían es como mujer, ¿no? Porque es muy común, ¿no? En Cuba, si alguien que es negro, sí sufre, si es una categoría que articula relaciones, ¿no? Entonces hay muy pocos negros en las universidades, a pesar de lo que se diga, y siempre sigue existiendo un prejuicio, ¿no? Hay un racismo en Cuba todavía, ¿no? Y en México la categoría que articula eso, pues la de indio, indígena, ¿no? Cuando hay un conflicto, si alguien, ¿no? Que se siente que él es como mejor que el otro y el otro es moreno y tiene unos ciertos rasgos, ¿no? Indígenas o cercanos o lo que se considera indígena, que eso es muy relativo, inmediatamente viene en el caso de conflicto, pues la agresión de pinche indio es lo primero que sale, ¿no? Y ahí es donde se pone muy claro, ¿no? Eso uno lo escucha todo el tiempo. Y si alguien se considera que no está, me contaba una amiga, actriz, que participa en una de las piezas que se hizo para la exposición, y que cuando ella estaba de protagonista, ella es morena, de cabello chino, ¿no? Como tipo costeño, y llega a comer donde están las estelares, porque se divide siempre en los... Híjole, en las estas son unos los extras, ¿no? De un lado y los otros de este lado que comen rico y así. Y cuando llega, le dice, no, tú aquí no, tú comes de aquel lado. O sea, no inmediatamente. No eres de las meras petateras. ¿Por qué? Porque la ve morena, ¿no? El tipo que está ahí sirviendo, y entonces está acostumbrado a que las que llegan ahí son generalmente, ¿no? De tez clara, porque eso es lo que predomina en los estereotipos, ¿no? Ahora, en la televisión, en los halls de la fama de la televisión, ¿no? ¿Todos somos racistas? Yo no creo que se pueda plantear el asunto así como de ser, ¿no? Intrínsecamente. Hay gente que sí es, yo creo que sí, hay gente que lo es. Me parece lo es en muchos sentidos. Que el asunto es más que nada justamente esta falta de conciencia, ¿no? Digamos, hay estos clichés, estas categorías tal y como están conformadas que nos mueven, con las que nos movemos, ¿no? Con las que miramos el mundo a los demás, son las que están llenas de clichés racistas. Y nosotros las asimilamos desde muy pequeños, ¿no? Este video que hizo Conapred con los muñecos, ¿no? El muñeco blanco, el muñeco moreno. ¿Y quién es el bonito? Pues el blanco. ¿Quién es el feo? El moreno. ¿Quién es el malo? El moreno. ¿Quién está en la exposición? Lo pueden ver ahí directamente. Da cuenta de eso, ¿no? Como desde muy pronto hay un miedo, dicen ellos, que me dan miedo a los morenos. ¿De dónde viene eso? No es algo con lo que uno nazca, pues. Son todos esos clichés. Cuando uno ve la televisión, ¿quiénes son los malos? Estados Unidos se ha encargado enormemente de propagar pero aquí también las series contra los negros, ¿no? Las series, la televisión también tiene esos clichés. Y entonces se replican. ¿Y qué es lo bonito? ¿Qué es lo aspiracional? Pues la tez blanca, ¿no? Entonces, claro, los niños ya muy pronto empiezan a tener y no es que el niño sea racista, ni se puede pensar que tal o cual persona, porque de repente dice, pero estos clichés racistas sí están muy metidos en la mentalidad de nuestra sociedad, en los contenidos, ¿no? En los contenidos. Entonces sí tenemos un problema, incluso yo diría hasta en los libros de texto, ¿no? Hay mucho esta cosa de se dan cuenta que no hay... La historia, ¿no? Los indios antiguos son como gloriosos. Hay mucha gente que dice, no, si yo soy, o yo pienso que Nezahualcóyotl o Cuauhtémoc. Claro, pero los indios contemporáneos son vistos como casi un problema, ¿no? Una lacra, mientras no se mantengan en su papel de artesanos, folclore, no, la diversidad cultural. No, cuando salen a protestar... Eso es racismo puro. Es racismo, estoy de acuerdo. Yo pienso que la sociedad... querer que pertenezcan solo a ese mundo es racismo. Yo pienso que nuestra sociedad es racista. La gente, cuando uno lo confronta, la gente como que no piensa que sea racista.
yo digo, tenemos actitudes racistas. No sé, es difícil, es difícil. Y malinchistas que tendría que también ver con este tema. Sí. Homofóbicas. Tiene que ver, todo esto que estoy diciendo tiene que... Sí, ¿se relaciona con el racismo? Sí, porque, por ejemplo... O entra en la palabra discriminación generalizado. Es más discriminación que realmente racismo, pero hay como, diría yo, categorizaciones o formas, ¿no?, de relación. Por ejemplo, una imagen muy común del indígena mexicano es su pasividad. Entonces se decía mucho en el siglo XIX, lo decía incluso Vasconcelos, lo dice incluso Octavio Paz, ¿no? El mexicano pasivo, detenido en el tiempo, decía Gamio, llevamos 4,000 años detenidos en el tiempo, tiene que venir un espíritu que sea activo. No, bueno. Es el europeo generalmente, no, Paz no dice eso, ciertamente, sí, pero más o menos por ahí va siempre esta cosa de que el ente pasivo es mucho una imagen que se usaba desde la antigüedad, pues si la mujer es lo pasivo, ¿no? Y lo activo es el hombre, ¿no? Entonces los conquistadores de alguna manera eran vistos como este elemento activo que viene, ¿no?, lo europeo, viene a mover, a sacar de esta pasividad telúrica, ¿no?, a los indígenas pegados a la tierra, que no se quieren mover, que están con su cobija, ¿no? Siempre, que es este cliché que se generó. Entonces, de alguna manera son cosas que tienen relaciones profundas, diría yo, en cuanto a la manera como se estructuran las relaciones, ¿no?, entre grupos, las categorías, cómo funcionan, pero son cosas distintas. O sea, si una cosa es el ser homofóbico, el ser racista, eso es discriminación. El ser discriminación hacia las mujeres, ¿no? La discriminación en sentido amplio, pues sí, son muchas cosas. Racismo es una forma de discriminación. No le estamos poniendo, el otro día te lo decía para irnos a pausa, no le estamos poniendo como demasiada importancia a palabras que antes era común decirlas. No quiero, me brinco el otro lado del péndulo, ¿no? Uh-huh. Te decía yo en este micrófono, entre los mismos, si la propia, el hecho, lo mismo en esa discriminación, por ejemplo, entre homosexuales es mucho más dura que la que hay entre o de heterosexuales a homosexuales. Palabras en donde pues ya no le puedes decir a una puta porque entonces te demanda, ¿no? Ya es sexo servidora. Sí, ahí hay una. O sea, no hay como una línea que hemos perdido también un poco, como esta naturalidad con la que siempre se ha hablado, y que de repente todo se convierte en un tema de derechos humanos. ¿Hemos caído en el extremo? Es pregunta. Yo sí creo que las palabras tienen un peso y vehiculan una serie de cosas, pero es cierto que el cambiar el término no cambia, si no se cambia de fondo la categoría, lo que significa, no sirve tampoco mucho que la gente diga afrodescendientes y no diga negros, si los negros de la costa siguen siendo marginados, ¿no? Si siguen siendo invisibilizados, se considera que no cambia mucho. Incluso es interesante que hubo una reunión, ¿no?, de grupos negros, afrodescendientes, afromexicanos, y ellos decidieron que como quieren ser llamados no es ni afromexicanos sino quieren que se les llame negros, porque siempre ellos mismos se dicen negros y no consideran que sea nada despectivo el que les llamen negros, ¿no? Es que lo que habla como la Costa Chica, fíjate, curioso. No sé, en los últimos viajes para irnos a esta pausa, que me ha tocado mucho Centro y Sudamérica, que es una belleza. Bueno, decirle negra hermosa a una dominicana o a una cartagenera es un halago. Jamás pensarían en decir, ay, pues pinche blanca. No. Negra, si no le dices negra, es como estás negando lo que es. Este es un rollo, a mí se me hace muy hollywoodense, muy de los United States of America. El tema de contra los negros, el tema porque no se vive así en otra forma. Es decir, en otros países, no se, por lo menos Centro y América, de este lado para abajo, no se vive así.
y lo que decíamos, Estados Unidos se pinta solo para el tema, ¿no? Las series de televisión, ¿no? Como siempre el malo, el que roba, el que trae la pistola es el negro. Ese es el que siempre es la escoria, ¿no? De la sociedad. Decías ahorita que ya se empezaba a escuchar tu voz al aire. Adelante. Sí, bueno, el asunto en Estados Unidos, el número de presidiarios, ¿no?, que hay en todo el país son la mayoría negros, ¿no? Y eso es como uno de los datos que siempre son evidentes en la cuestión del racismo, ¿no? Quiénes están en la cárcel, quiénes son a los que se les imputa inmediatamente, ¿no?, los crímenes, ¿no?, fácilmente, porque hay una serie de estereotipos y de clichés que corresponden con eso, ¿no? Fíjate qué curioso, a Guillermo Calderón le pasó lo mismo que a mí en Atlanta. Atlanta en el aspecto de la raza negra sufrió tanto que ven a un blanco y lo tratan muy mal, como la raza blanca ha tratado mal a la raza negra, como la raza, es que la raza, ¿no? ¿Qué no tendría que haber una sola raza y esa raza se llame humanidad? Pues sí, es que no hay límites, digamos, la humanidad es una sola, ahora sí, no hay ninguna frontera realmente entre unos y otros, ¿no? No hay ningún rasgo, bueno, hay algunas cosas históricas como contingentes, ¿no? Ciertas enfermedades que abundan más, son más comunes en ciertos grupos, pero es tan relativo y es muy difícil, no hay ninguna cosa que pueda permitir afirmar que unos son mejores que otros, más inteligentes, más algo. Claro. Simplemente se ha hecho esta categoría con base en criterios culturales, ¿no? Muchísimo más que físicos. Siempre se han tratado de correlacionar los físicos con los culturales, y como se considera que hay una forma de cultura que es mejor que la otra, a partir de ahí se hace como una especie de naturalización, ¿no?, de esas diferencias, una biologización, ¿no?, de tales diferencias. Te voy a interrumpir, sí. Perdón, César, un momento. Comunícame con un reportero en Chihuahua, por favor, en este momento. Ahí está pasando algo y no bonito en Palacio de Gobierno. El reportero de Chihuahua de Grupo Imagen en este instante, por favor, en lo que continúo con César, y si ya no me da tiempo a mí, pues evidentemente lo tratará mi querido Pascal Beltrán del Río. ¿Nos recuerdan la matanza de chinos en Torreón en 1911, exactamente, ¿no? Eso está, yo junté por ahí, bueno, hay un libro que nos prestó el Colegio de México y un libro que yo encontré de justamente cómo se generó todo ese ambiente contra los chinos y se empezó a correrlos y a hacerles la guerra, una campaña tremenda, sobre todo en Sonora, y que terminó con ese tipo de actos violentos, de masacres, ¿no? Y eso es lo que la gente no se da cuenta, que cuando se empieza a estigmatizar a un grupo de esa manera, como es el caso de lo que pasó incluso ahora en Inglaterra con la diputada esta que mataron, el caso del señor Trump, ¿no?, que sigue echando pestes contra nosotros, ¿no?, y contra todo lo que no le parece. Hay un momento en que la gente empieza a actuar y a tomar, ¿no?, eso como propio, y se generan estos actos de violencia. Por eso el racismo lleva muchísimo a estos actos de violencia, ¿no? ¿Dónde está la exposición para despedirnos, César? Este es el Museo de la Ciudad de México, es Pino Suárez, esquina con República de Salvador, a 3 calles del Zócalo. Va a estar hasta septiembre. ¿Y de ahí te la llevas? Estoy viendo si puede ir a Oaxaca y luego a ver si puede viajar hacia Yucatán. Sería la idea. Yo los invito a que visiten de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Gracias, César.